Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenas tardes. Estamos contentos nuevamente de estar aquí transmitiendo y en este video y nuevamente con un mensaje de Dios aquí con mi hermano Rafa. Rafa, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Bienvenido, Pablo. hermano. Gracias por suscribirte. Gracias por darle ahí un like, por tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que subimos. Y pues disfrutando nuevamente de la palabra de Dios. Rafa, ¿cómo la ves? Así es, Pablo, saludos, Dios les bendiga. Aquí mira nuevamente preparándonos para traerles esta palabra fresca, esta palabra que sea de edificación, de bendición, de consuelo, de fortaleza. En estos tiempos, Pablo, turbulentos, en estos tiempos queremos Sí. hablarles de un Cristo vivo. Este mensaje lo hemos titulado Vivo está. ¿Qué te parece, Pablo? Está perfecto porque creo que la gente se tiene que enterar, nosotros tenemos que enterar de que Jesucristo vive. Aleluya. No está muerto. Así es. Eso es un hecho y está escrito en la palabra de Dios. Sí, Resucitó el tercer día. así es. Queremos partir del capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 16. Como dice el hermano Pablo, ¿verdad? Pablo Miranda, y lo escribió el apóstol Pablo aquí en esta Tocayo. epístola, el tocayo de mi hermano, ¿verdad? Dice, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis muertos en nuestros pecados. No, es Primera de Corintios 15:16. Por si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que si Cristo no ha resucitado de los muertos, vana es nuestra fe. Pero todos creemos que Jesús resucitó al tercer día. Entonces nuestra fe no es vana. Y cuando nuestra fe no es vana es porque nosotros predicamos a un Cristo vivo. Amén. Y el título hoy es Vivo está. Vivo está. Un Cristo resucitado. Aleluya. Porque pues hay muchos Cristos, Hay muchos Cristos. pero no todos viven. Entonces, el Cristo al cual nosotros te venimos presentando es un Cristo vivo, un Cristo de poder, que cambia la vida del hombre, cambia el pensamiento del hombre, cambia el corazón, y Él vivo está. Amén. ¿Y cómo nos damos cuenta de que Cristo vivo está? O que vivo está ese Cristo de poder. Es porque los siervos de Dios nos han testificado. ¿Cuáles siervos de Dios? Juan, Santiago, Tomás, los guardias, los ancianos, los discípulos de Emaús, los Amén. 500 hermanos mencionados en 1 Corintios 15 del versículo 5 al versículo 8. Estos hombres y mujeres mencionados estaban bien lejos de inventarse apariciones imaginarias, sino que fueron convencidos con hechos extraordinarios de que Jesús, el Señor, está vivo, y nos los testificaron. Entonces, no solamente ellos, sino hombres y mujeres a través de la historia que tuvieron un encuentro con Jesús, y sus acciones, sus actividades han cambiado y han marcado el rumbo de la historia al predicar a un Cristo vivo. Amén. Creo que han tenido una experiencia propia de Jesús manifestándose en ellos, así como estos hombres, como los de Maús, como los discípulos, todas estas mujeres que lo pudieron ver y pudieron testificar de la resurrección de Jesús. Hoy nosotros, actualmente, Rafa, podemos testificar de igual manera el poder de Jesús obrando en nuestra vida, de que Amén. nosotros mismos no hemos tenido nuestra propia experiencia con el Señor Jesucristo, de que nos ha cambiado. De que vivo está. Cuando yo recuerdo, Pablo, cuando en mis inicios en los caminos del Señor, recuerdo a muchos hermanos. Los recuerdo de nombre, ¿verdad? Pero a veces cuando hacen la lista se te olvidan algunos. Y para no ofender a alguno de ellos, ¿verdad? Hubo hombres y mujeres que marcaron mi vida al ver a un Cristo vivo de poder que ha cambiado y ha transformado la vida de ellos. Entonces fueron ejemplos a seguir, y yo digo, hay un Dios vivo, hay un Cristo vivo en la vida de esos hermanos, que en sus palabras, en sus oraciones, en sus consejos, ¿verdad? Yo siempre he mirado a un Cristo vivo. Sí, esto lo vemos reflejado, como dices tú, en la vida de cada uno de los hermanos en Cristo, que han sido transformados y cambiados, y vemos que realmente Jesús
ha resucitado, y es la razón por la cual hoy tú y yo, Rafa, estamos aquí, porque nosotros lo vivimos también. En mi experiencia yo también, así como tú lo viviste, yo también lo viví, de personas, incluso de los mismos que me presentaron a Jesús como un Jesús vivo, un Jesús resucitado, que él era como el único, que él tenía el poder para cambiarme y transformarme y hacerle a mí una persona diferente, una persona de bien. Entonces yo veía el cambio, la manera de expresarse de ellos y su testimonio, cómo me contaban de cómo fue su experiencia con Jesucristo. Y ahora yo lo he vivido. Y no es un amigo imaginario, No, es un Cristo vivo de poder. A mí se me quedó muy marcado una experiencia muy bonita cuando estábamos en Maranata, Pablo, no sé si recuerdes. Recuerdo, ¿verdad? Una tarde-noche de un miércoles donde el hermano predicó. Sí, y ahí en esa tarde-noche llegó una familia completa como de unos 9, 11 integrantes. Y aparte, amigos de esa familia, o sea que eran más de 11 personas. Entonces el hermano Pablo termina de predicar, y cuando termina de predicar llega aquel varón y se te echa al cuello a llorar, ¿te acuerdas? Y nosotros no entendíamos el por qué, sino que ese hermano le pide el micrófono y le dice, hace 10 años, en aquel tiempo, ¿verdad? Le dice, hace 10 años, dice, había un joven que vendía periódico, hace 10 años, dice, ese joven entró a una tapia y encontró a otro joven inhalando resistol. Y le predicó a un Cristo vivo. Y le dijo en sus oraciones, Señor, haz de este joven un siervo tuyo. Y que en ese tiempo ese varón era pastor, Pablo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Esa fue tu experiencia. Y dijo, y después de 10 años sigo viendo, predicando a este joven, a un Cristo vivo. David, me acuerdo muy bien el nombre de David. Y pues, créeme que años de no verlo me llevé una gran sorpresa ahí. De que, caray. Entonces, no era en vano todo lo que yo estaba haciendo. No. Al hablarles, al testificarles de un Cristo vivo que podía cambiarlos a ellos. Así como me cambió a mí, yo les decía, te puede cambiar tu vida, y realmente verlo transformado, y ya como pastor dije, o sea, fue algo que me marcó, me dejó impactado, la verdad. Sí, también a mí. Es que hay una garantía al servir a un Cristo vivo, es una garantía de servir a un Cristo resucitado, bro. ¿Y cuál es esa garantía? La justificación. Así es. Sí. Romanos 4:25, Pablo, ¿qué dice? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, vemos que Jesucristo fue entregado por cada una de nuestras transgresiones, por cada uno de nuestros pecados, por culpa de nosotros. Él fue entregado, Rafa. Así o sea, es. Él pagó el precio por nosotros. Cuando nosotros merecíamos estar en el lugar de Jesús, Jesús vino y tomó nuestro lugar. Nos justificó. Nos justificó de esa manera. En Colosenses dice que había un acta, un decreto que había en nuestra contra. O sea, nos condenaba. Pero Jesús, al tomar nuestro lugar, Pablo, que como dices tú, que lo merecíamos, Jesús hizo así, mira, trozó esa carta. Ellos sin culpa. Entonces, cuando Cristo resucita, nos justifica. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos justificados por medio de la fe. Y tenemos la paz para con Dios. Para con Dios, exactamente. De hecho, la fe a través de Jesús es la que nos justifica. Y hoy somos justificados gracias a Él. ¿Qué persona no le gustaría ser justificado a través de Jesucristo? Hoy tenemos la oportunidad, hoy tenemos el privilegio, Rafa, de que somos justificados por amor de Jesucristo. Así es. Para con nosotros. Y fíjate lo que dice Isaías 53, versos 5 y 6. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es una garantía, Pablo, de que servimos a un Cristo vivo, a un Dios de poder, a un Dios que está vivo. Somos justificados, somos renovados, somos aceptados. Esa es la garantía de servir a un Dios vivo.
Gracias a Dios. Y a lo mejor habrá gente que no lo entiende, pero llegará el momento que quizás tú tendrás tu propia experiencia y te darás cuenta que el Cristo que te estamos hablando, el Cristo que otras personas te han hablado, es el mismo. Y tarde o temprano tendrás ese encuentro con Él y te darás cuenta que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo vive. Así es. Hay un corito, ¿verdad?, muy antiguo que dice, el Cristo de los milagros, el Cristo ayer, que vive, ¿verdad? Es el mismo ayer y hoy, es ese corito. Sí, no ha cambiado. Un corito ya de antaño, muy viejo. Así es. Entonces, vemos que realmente Jesucristo, como dice Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo seguirá siendo. Generaciones vienen, generaciones van, pasan, y Jesucristo permanece para siempre. Aleluya. Gracias a Dios. Así es. Y ahorita mencionabas, Pablo, cuando el ser humano tiene un encuentro con Jesús, cuando el hombre le entrega el corazón a Jesús, cuando dice, sí, cierto, Jesús, tú estás vivo, tú no permaneciste en la cruz, tú no permaneciste en la tumba, te levantaste con sabiduría y poder, te levantaste al tercer día con gloria y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Ahí te das cuenta que cuando Dios te justifica, llegas a ser tu cuerpo, llegas a ser el templo del Dios viviente. Exactamente. Y qué privilegio porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que habita en templos hechos por manos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los templos, Rafa, hechos por manos de Dios según la Biblia? Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Somos todos aquellos que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Pasamos de ser creación a ser hechos hijos de Dios. Así es. Entonces ya Dios habita entre nosotros. Y qué bonito que cuando nosotros tenemos esa experiencia, Pablo, nuestro cuerpo es llenado no con tatuajes, no con alcohol, no con marihuana, no con heroína, no con el PCP, no con el cristal. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, pasamos de creación a ser templos, a ser llenos del Espíritu. Así es. Entonces Dios ahora es el que viene a morar en nosotros. Ese Cristo resucitado viene a habitar en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, no en una pared hecha por manos de hombres, un lugar de 4 paredes, sino en nuestra propia vida, en nuestro propio ser, en nuestro propio cuerpo, porque somos templo, según la Biblia, somos templo del Espíritu de Dios. Así es, y como templos, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, Pablo nos da una recomendación donde nosotros no seamos llenos de vino, no nos embriaguéis con vino, dice el apóstol Pablo. Causa desilusión. Más bien ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, si tú como creyente eres templo del Espíritu Santo, tú tienes que si tú como creyente eres templo del Espíritu Santo, tienes que buscar la llenura de su presencia. Si tú como templo del Dios viviente, tienes que buscar la llenura de su presencia. Y esto se obtiene a través de la comunión con el Señor. Estar siempre en comunión. Lo vemos ahora como la oración, la oración nos lleva a la comunicación, que es prácticamente lo mismo. Entonces, esa es la forma que nosotros nos vamos a estar llenando día con día, llenando nuestro templo, que es nuestro cuerpo, a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, porque mira lo que dice en 2 Corintios 6, verso 16, y que cuando hay entre el templo de Dios y de los ídolos, ¿qué comunión hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está vivo y Dios no quiere que andes en tus delitos y pecados, porque antes estábamos muertos en ese modo de vivir, ¿verdad? Mas ahora hemos resucitado con Cristo por medio de la fe. Dice que ya no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Ya no hay comunión. Mira, perdón que te interrumpa. Tristemente, estarás de acuerdo conmigo, antes de venir a Jesús, de conocerlo, ese Cristo resucitado, cada quien tuvimos nuestras propias experiencias clamando a un Cristo falso, a un Dios falso,
que nunca nos respondió, que nunca cambió nuestra vida, clamándole a un ídolo, a algo que fue hecho por el mismo hombre, que no tiene poder en sí, porque la Biblia habla en Salmo 115, donde dice que tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan, tienen manos, mas no palpan, dice, y es necesario que sean cargados por el mismo hombre. Entonces, dice, y semejantes son todos aquellos que se inclinan, que le adoran, que le claman. Entonces, nosotros, en mi caso, yo, en mi ignorancia, se puede decir, yo era semejante a un Cristo falso, un Dios falso, quizás de madera, a alguien que fue hecho por el mismo hombre, poniendo mi esperanza en él cuando nunca hubo una esperanza para mi vida. Así es. Confundía la religión con la salvación, Pablo. Exactamente, no entendía, no sabía, no comprendía, pero llegó el momento que me hablaron de Jesús, me lo explicaron con manzanita, quizás a ti también te lo han explicado, te han dicho, y ahí fue cuando tuve la oportunidad yo, y tú también de igual manera la tuviste algún día, un tiempo atrás, y nos dimos cuenta de ese Cristo verdadero, que venimos a sus pies. Así es, Pablo, porque mira, muchas de las veces cuando nosotros no tenemos un encuentro con Jesús realmente, confundimos la religión con la salvación. Pensamos que Cristo es aquel cuadro de pintor, pensamos que Cristo es aquel que todavía está en la cruz. No, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nos damos cuenta de que Jesús vivo está. Amén. Que la cruz no pudo detener a Jesús, que la tumba no pudo detener a Jesús, que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Así es, y esto, fíjate, es la garantía firme de la victoria sobre la muerte. Así es, Es la victoria firme de Jesús. Porque nosotros cuando llegamos a ese punto de la muerte, es más, hay muchas personas que tienen miedo al morir. Sí. Porque desconocen primeramente a dónde van. Así es. ¿Cuál será su futuro? ¿Qué voy a hacer? O sea, no tienen miedo de morir y no saber nada de este mundo, pero Jesús, ese Jesús resucitado nos habla que hay esperanza, que hay vida aún después de la muerte, pero esto es para los que están en Cristo, para aquellos que se rindieron a Él, para aquellos que le sirvieron a Él. Sí, es que volvemos a lo mismo, aquellas personas que tienen miedo, es lo que dice aquí en 1 Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, entonces deben de tener miedo, pero si tú crees que Jesús resucitó, hay una garantía firme sobre la muerte, hay una victoria, hay una garantía, hay una convicción, ¿verdad? Porque fíjate lo que dice Romanos 6, 7 y 9. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si con Cristo morimos, creemos que también viviremos con Él, y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. O sea que la muerte ya no tiene autoridad y potestad sobre nosotros, porque Cristo lo venció. Está derrotada la muerte. Así es. Y hay quienes le tendrán miedo a la muerte. En mi caso, yo también miedo a morir, pero como dijo el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sé que si el día de mañana yo muero, yo voy a estar en la presencia del Señor, en un lugar donde Él ha prometido, como lo dice en San Juan, capítulo 14, en los primeros versículos, donde dice Jesús, me voy pues, voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces, hablando de las moradas, dice ahí, habla de un lugar de descanso donde los hijos de Dios van a estar ahí reposando, van a disfrutar de esa bendición, de esas herencias. Así es. No tenemos pensamientos suicidas, no nos malinterpreten y no nos vas a malentender. No. Sí, esto ya se quiere morir. No. Creemos en un Cristo vivo, creemos que nosotros tenemos la victoria sobre la muerte porque Jesús la venció en la cruz del Calvario. Jesús la exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Entonces, como dijo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, de aquí en adelante, bienaventurados los que mueren en Cristo. Bienaventurados los hermanos que han muerto en Cristo. Bienaventurados los hombres, ¿verdad? Me ha tocado las experiencias que están los hombres en el lecho de muerte. Vamos, le hacemos la oración de fe y parten de este mundo, pero parten con Cristo. Bienaventurados, dice el apóstol Juan Pablo. Así como de que te hablas de los que le hemos compartido, quienes hemos orado por ese momento,
mueren, reciben a Jesús, lo aceptan en su corazón y parten con el Señor. Lo creemos por fe y lo creemos por medio de la palabra, como aquellos dos ladrones que fueron crucificados, uno de cada lado junto a Jesús. Así es. Que uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Entonces vemos que en un segundo tú puedes tomar la decisión de aceptar a Jesús y a partir de ese momento tú eres salvo. El Señor te perdona tus pecados. Si tú le confiesas tus pecados en ese instante, sin importar lo que hayas hecho, Él te perdona. Y esa es la garantía de que la muerte no tiene potestad sobre todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aparte la muerte no pudo retener a Jesús. Así es. En Hechos 2:24 lo describe claramente, el cual nos dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte misma no pudo retener a Jesús, no tenía autoridad, no tuvo poder sobre Jesús, el Hijo de Dios. Así es, y fíjate cómo exclama el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. ¿O dónde, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón, y muerte, tu victoria? Exclama el apóstol Pablo. No pudieron retener a Jesús, la muerte no pudo contra Jesús. Y si tú has sido lavado y redimido con la sangre de Cristo, tampoco la muerte tiene potestad contra ti. Y es una garantía que puedas tener tú como la tenemos nosotros, de que en Cristo estamos seguros. Así es, porque viene la resurrección. Hay unas personas Amén. que piensan, hay una religión que dice, ya te mueres y ahí se termina todo. Esa religión viene un lazo muy fuerte agarrado con la de los saduceos, con la religión de antaño, ¿verdad? Amén. Que no creían en la resurrección. Y es más, y tentaron a Jesús. Pero Jesús sabiamente le respondió. Y dice Jesús cuando le responde que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Amén. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, hermano, ¿y por qué mi esposo partió? ¿Por qué mi hijo partió? ¿Por qué mi abuela partió? ¿Por qué mi sobrino partió? Aquí no importa de la manera que partas de este mundo. Aquí lo que importa, ¿a dónde vas de este mundo? Después de este mundo, ¿a dónde vas a ir? Entonces, aquí como mencionabas ahorita en San Juan 14, Jesús dijo, voy a preparar moradas eternas, moradas celestiales, dijo Jesús. Aquí no importa dónde vas a pasar, aquí a dónde vas. Hay muchas maneras de morir. ¿A dónde vas después de la muerte? Es lo que importa. Entonces aquí vemos en estos versículos que Jesús no fue retenido por el sepulcro. Jesús no fue retenido por la cruz. No. Dios nos venció. Entonces aquí nos da Dios una convicción y una certeza de que también nosotros vamos a estar vivos juntamente con Él. Amén. Y esa es la razón, Rafa, por la cual nos predicamos a Jesús vivo, que nos da una plena salvación. ¡Aleluya! En victoria siempre. ¿Por qué? Tenemos a Jesús de nuestro lado. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Así es, porque mira lo que dice el capítulo 7 de Hebreos, hablando de Jesús, sí. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no se mueve, que no perece. Permanece para siempre, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Qué padre, ¿no? O sea que Dios, Jesús vivo, está para interceder por nosotros. Es nuestro único intercesor, porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo mismo, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a nosotros los hombres, en el cual podamos ser salvos. En el nombre maravilloso y hermoso de Jesús, solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Sí, porque mira, por ejemplo, en Hebreos, hablando de sacerdocio, entonces, en Hebreos capítulo 10, verso 11 y 12, dice, y ciertamente todo sacerdote, hablando del hombre, sí, humanamente, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Primeramente porque no tienen el poder para perdonar. Y luego dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Para interceder. Para interceder por nosotros, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Él intercede por nosotros a la diestra de Dios, el Padre. Entonces cuando el hombre se esfuerza
El hombre pensando que cree tener el poder o la solución para perdonar al hombre, para solucionar los problemas espirituales del hombre, fracasa. Fracasa porque tiene un poder limitado, no puede más allá ayudar al hombre. Pero sin embargo Jesús, por un solo sacrificio en la cruz del Calvario, dice Hebreos, versículo una 12, vez y para siempre. y para siempre. Él lo ha hecho de una vez, de un jalón. Inmutable Sacerdocio de Jesús. Así para es. la gloria de Dios. Y esa es la garantía de que en Cristo nuestra esperanza está segura. Por eso predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Decía un corito, conozco a un Cristo de poder que de la tumba se levantó. ¿Tú te imaginabas predicar a Jesús algún día? ¿No? ¿Te imaginas? De hecho, mira, había un canto de ¿cómo se llamaba ese? Un grupo rockero. No recuerdo el nombre, se me fue. Pero decía... ¿Secular? ¿Un grupo secular? Sí, un grupo secular donde en el mensaje subliminal nos decía que 3 clavos detuvieron a Jesús. Hubo un hombre también blasfemo donde él en su portada se crucificó. No, hombre, eso es una burla, eso es una ofensa a Dios. Así es. Cristo no permanece en la cruz. Cristo no permanece en la tumba. Cristo está sentado a la diestra del Padre. En los versículos que tú nos leías, Pablo, ahí en el libro de Hebreos, intercediendo por nosotros. Porque Cristo está vivo. Y como Él está vivo, quiere morar en tu familia. Así como es. Cristo está vivo, quiere morar en tu vida, quiere morar en tu corazón, quiere tomar el control de tu vida. Pero Él es un caballero. Él está esperando que tú le digas, Señor Jesús, heme aquí. ¿Qué te parece si tú cierras tus ojos ahí y hacemos una oración para que tú aceptes al Señor Jesucristo? ¿Qué te parece tú, amada persona que estás escuchando este mensaje? Si has perdido un familiar hoy en día, cierra también tus ojos. Queremos hacer una oración por ti. Hermano Pablo, ¿diriges la oración? Solo para comentarte, Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y si abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús, hablando simbólicamente, espiritualmente, en una invitación, Él te invita para que le abras el corazón y él entrará, y una vez que Él entra, tomará dominio, control de tu corazón y de tu vida propia, y tu vida será diferente. Ahora Él te va a guiar a ti. Amén. Él te va a guiar, Él te va a bendecir. Si gustas, puedes repetir las palabras conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento he escuchado tu palabra, la he creído con todo mi corazón porque sé que tú vives, tú estás vivo y yo lo creo en mi corazón. Tengo esa convicción de que sí es porque está escrito en tu palabra. Ahora mismo abro mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, perdona todas mis ofensas, perdóname, quiero ser diferente. Cambia mis pensamientos, cambia mi corazón, Señor Jesús. En este momento me rindo a ti, te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador, creyendo que en ti tengo la esperanza de la vida y de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, Gracias, y también Señor te pedimos, Jesús. Señor, por aquellas personas que han padecido Bendícelos, Señor. la pérdida de un ser querido. Trae Señor. fortaleza a ellos. Señor, dales convicción, dales Trae certeza fortaleza. de que tú vivo estás y de que ellos Tú también conoces viven, sus Señor, necesidades. porque tú eres la garantía Tú lo de la sabes todo. resurrección, Señor. Porque dice tu palabra, pedimos por Señor, ellos, te que rogamos si por tú ellos este no momento. hubieses resucitado de entre los muertos, nombre poderoso vana de sería Jesús. nuestra fe, vana Hoy sería rogamos nuestra a ti. predicación, Señor. Pero creemos, Señor, porque hemos Recibe la escuchado, gloria y la honra. hemos visto, Señor, testimonios Hemos visto tu de poder hombres y mujeres manifestado que una han y otra cambiado vez. su vida porque tú has vivido, En las Señor, vidas en de el nombre de aquellos Jesús. Señor, por lo que tanto te te dan la pedimos que oportunidad, pongas Señor. paz en los corazones de Sí, aquellas Señor. personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Pues así terminamos este tema, Rafa, y que pues, Dios los bendiga. Me da gusto de volver a estar aquí nuevamente grabando este video, y esperen el siguiente video. Vendremos con un tema diferente, y para que se edifiquen, toquen ahí la campanita para que les lleguen las notificaciones, suscríbanse al canal, se llama Proyecto de Vida, y estamos aquí exaltando el nombre de Jesús a través de tu mensaje, Rafa. Así es.
Que Dios te bendiga. Si te gustaría un tema así en lo particular o tú tienes alguna duda de algún tema, pues mándanos ahí un mensaje y lo tocaremos aquí, ¿verdad? Y que Dios te bendiga, Cristo te ama. Amén. Dios te bendiga, bendiciones. Nos vemos la próxima. Bye.